Bueno, como sabéis, estamos estudiando la carta de primera carta a los Corintios. Sabemos que hay dos cartas y estamos en la primera de las cartas. El pasado domingo, que Dios me permitió estar con vosotros, empezamos dentro de lo que era el capítulo 6. Dijimos un capítulo bastante fuerte y a la par bastante cercano a la época que nos está tocando vivir. Entonces vamos a leer otro pequeño texto. Seguimos en el capítulo 6 y todos juntos leemos desde el versículo 12. Primera Corintios 6 a partir del 12. Y dice así: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque ¿no dice la Escritura, los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hasta aquí. Como decíamos el otro día, estábamos empezando un capítulo de esos incómodos, un capítulo de esos que nos recuerdan mucho a la época que nos toca vivir, porque si os acordáis, y si no podéis comprobarlo luego, en este capítulo veíamos todo lo que es el tema de las disputas, esas peleas que llamamos nosotros, esas actitudes de pensar distinto, hasta el punto de que decíamos, ¿no? Y bueno, lo vemos hoy en día, cómo podemos llegar a vivir nuestra propia realidad individual, incluso, ¿por qué no decirlo?, en ocasiones rodeándonos de personas que no nos causen mucho conflicto. Por eso es tan importante, estamos aprendiendo que es tan importante atar en corto a nuestro autoengaño. Porque en muchas ocasiones ese espíritu de autoengaño, esa capacidad que tenemos de llevar nuestros pensamientos hacia donde nos conviene, nos acompaña demasiado. Incluso diríamos más que nuestra propia sombra. Si recordamos algunos de los pecados que en días pasados el Señor ha denunciado, vemos que dentro de las discrepancias, dentro de los conflictos que vivimos, que no resolvemos, tales como envidia, cotilleo,
mirar mal unos a otros, etcétera, influyen bastante sin darnos cuenta en nuestra calidad en las relaciones entre hermanos. Incluso nos sirven, ¿no?, de tropiezo hasta en las relaciones sociales, sea en los trabajos, sea allí donde nos relacionamos, ¿no? Porque cuando algo tenemos en la mente, es tan importante, hermanos, abrir nuestras escrituras. Cuando uno está atascado, cuando uno está acalorado, es tan importante abrir nuestras escrituras, pedirle al Señor que nos revele qué está pasando en mi mente, por qué me siento así. Sabemos que cada vez que hay una ofensa, cada vez que nos sentimos dañados, algunos de estos pecados que hemos mencionado, pues toma el control de nuestra mente y actuamos de una manera en la cual causamos daño a nuestro Señor. Sabemos, porque nos lo dice la palabra, que nuestro Señor vela continuamente. Nuestro Señor está por encima nuestro y Él es consciente hasta de lo que hay en nuestra cabeza. Porque nosotros a veces podemos estar un poco efusivos y decimos, va, nadie se entera. Pero el Padre está recogiéndolo. Por eso es un mal síntoma cuando nos portamos agresivos, es preocupante cuando nos enojamos. No estoy hablando de llegar a las manos, porque en esta sociedad eso ya no es tan normal, pero, hermanos, seamos honestos. A veces hacemos más daño con la boca que lo que se pudiera hacer con los puños. Lo que sale de nuestra boca, la palabra nos recuerda que condiciona nuestro presente y también va a condicionar nuestro futuro. Hasta el punto de que, aunque los especialistas nos dicen que el tiempo cura las heridas, sabemos que no es verdad. Sabemos que no es sabio consejo dejar pasar el tiempo sin resolver conflictos. No es sabio decir, bueno, ya se olvidará. Y como hijos de Dios sabemos que esa no es la manera de actuar que el Padre nos demanda, que el Padre quiere que apliquemos. Por eso es tan importante que nuestro servicio en la sociedad lo realicemos con la manera más sana posible. Por eso cuando el Señor nos anima a que busquemos el gozo, cuando el Señor nos anima a que busquemos la palabra, porque es la palabra, al fin y al cabo, la que nos nutre de esa energía espiritual que se aplica también a los hechos. Hermanos, recordemos que tenemos una esperanza, recordemos que tenemos una carrera por delante y en el día a día tenemos que demostrarlo, porque la fe en nuestro Señor Jesucristo es una fe viva, no es una fe solamente de lectura. Tristemente, cuando no estamos bien con el Señor, lo notamos en lo que hacemos, lo notamos en las personas y eso supone en ocasiones un precio a pagar. Por eso, como dice Pablo aquí, ¿no? ¿Cómo sabemos si algo es lícito? ¿Cómo sabemos si algo conviene? Tenemos que aprender, en primer lugar, Dios es la medida de las cosas, no yo, no mi opinión, no lo que me parece, no lo que me viene a la mente. Recordemos, aquellos que tomáis apuntes, esto es una frase potente. Dios es la medida de las cosas. Lo que hay generalmente en mi mente, a buen seguro, está contaminado. Y vamos a decir que está sucio, porque
Un corazón al margen del Espíritu Santo es un corazón lejos de Dios. No es suficiente con ser buenas personas. Recordemos cuando veíamos el libro de Romanos, en los primeros capítulos nos recordaba que no hay bueno, ni aún uno. No depende de culturas, no depende de educación. La Biblia nos recuerda, ante los ojos de Dios, nadie es bueno. Porque nacemos contaminados y solamente el sacrificio de Jesús nos ayuda a descontaminarnos en ese nuevo periodo de vida que hemos empezado desde el día que le dijimos a Jesús: Señor, quiero seguirte. A pesar de que estemos en cuarentena, a pesar de que estemos en nuestros hogares, no por eso nos vamos a limpiar, sino en la medida en que busquemos a Dios, en la medida en que nos acerquemos a Dios, eso nos va a ayudar a limpiar. Dicen las autoridades sanitarias que si estamos en casa no contagiamos. Pero tú y yo sabemos que si no hablamos con el Espíritu Santo, nuestra mala uva, nuestra falta de control va a salir en algún momento. Por eso seamos honestos y preguntémonos a nosotros mismos: Señor, ¿por qué tengo malos pensamientos? ¿Por qué me equivoco tanto? Por eso Pablo aquí está tratando en este párrafo diríamos la impureza. Quizás vamos a decir el vicio más generalizado, ¿no? Así como en párrafos anteriores hablábamos de esas peleas en las cuales puede haber frustración, en las cuales podemos decir he sido defraudado, he sido dañado, que aquellos que buscamos a Dios sabemos que forman parte de las pruebas, porque al fin y al cabo tenemos que ser probados para que todo aquello que aprendemos se consolide en nuestras vidas. A veces hacemos ejercicios en cualquier disciplina laboral y decimos, ya me lo sé, ya me lo he aprendido. Y luego resulta que llega la práctica y decimos, wow, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está lo que aprendí? El Señor también nos conoce y sabe que necesitamos teoría y práctica. Teoría y práctica. Por eso es tan importante asumir lo que nos toca vivir como ese proceso en el cual Dios nos está mostrando que necesitamos un cambio. Además, sabemos que cuando nos enfadamos, generalmente lo que hacemos es implicamos a terceros. Y esa no es la manera que el Señor quiere que hagamos las cosas. El Señor nos llama siempre al arrepentimiento. El Señor siempre está esperando que sintamos su llamada, que le busquemos y en la medida que le busquemos, Él, como en un espejo, nos va a reflejar nuestra actitud no correcta. Pero gracias a Dios, como hemos leído en el Salmo, Dios envía su misericordia nueva cada mañana. Por eso muchas veces lo que tenemos que hacer es acercarnos al Padre, no pensar tanto en nosotros mismos, no pensar tanto en lo que estamos viviendo, no aferrarnos tanto a la situación. Recuerda que las personas somos distintas. Dios tiene una relación individual y única con cada uno y debajo del cielo las personas no somos iguales. Las personas hemos sido creadas por Dios y muchas veces nuestra manera de expresarnos no es igual a la de mi alrededor. Por eso tenemos que aprender a consultar a Jesús,
Acompañadme, por favor. En el Salmo, por ejemplo, 119. Acompañadme. 119, versículo 24. Aquí vamos a ver, veamos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La palabra del Señor es nuestro mejor punto de vista. Lo que hay en mi mente no siempre va a ser lo correcto. Pero como hemos leído, cuando vamos a la palabra, vamos a ver que lo que opina el Señor, eso sí es lo correcto. Jeremías nos recuerda, vamos a verlo, por favor. Jeremías, un poquito después de Salmos, casi al lado. Jeremías 17, versículo 9, tenemos ya. Un poquito después de Salmos, decía. Dice el versículo 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo que hay en nuestro corazón no siempre es correcto. Lo que hay en nuestro corazón muchas veces no es muy cercano a lo que Dios piensa. Por eso, cuando habla Jesús, Él sabe enviar esas palabras de consuelo. Él conoce exactamente tu dolor, mi dolor, tu frustración, mi frustración, y Él sabe poner la palabra adecuada, la voz adecuada. Por eso, resumiendo, tenemos que aprender a escuchar a Jesús, no a nuestra cabeza solamente. El mismo Salmo 119, vamos un poquito para atrás. Me gustaría recomendaros que estos días veáis bien el Salmo 119. Es sorprendente la sabiduría que el Señor deja aquí. Estamos en el Salmo 119, leemos desde el verso 1. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando te atendiera a todos tus mandamientos. Vemos cuán claramente aparece aquí que en la medida en que nos acercamos a la palabra, nuestra mente va a coger otro rumbo. Vamos a dejar de lado otras cosas que antes lamentablemente salían. Por eso diríamos que los tiempos que nos tocan vivir son propicios a que aprendamos a buscar a Dios. Porque si no lo sabemos hacer, vamos a sufrir mucho en la vida. Incluso posiblemente va a sufrir más, porque estos días son distintos y tal vez cuando salgamos de esta tormenta, por llamarlo de alguna manera, nos va a tocar vivir tiempos distintos. Por eso aquí Pablo trabaja el tema de la libertad cristiana, lo que es lícito, lo que no lo es. Hermanos, tenemos que ser sacudidos en esta área, porque las pruebas, lo que nos toca vivir muchas veces nos demuestran que lo que hay en nuestro corazón no siempre es válido. Cuando vivimos en idolatría, acordaros que hemos explicado muchas veces, ídolos
llamamos a todos aquellos aspectos en nuestra vida que nos controlan. Por ejemplo, la sociedad está sufriendo mucho porque ha sido castigada, vamos a decir. Todas esas cosas que proporcionaban placer, todas esas cosas que se buscaban como vía de escape, ya han sido quitadas. Las autoridades han dicho, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Quiero creer que nosotros no estamos en la misma presión que esas personas. Quiero creer que nosotros no necesitamos esos mismos recursos, llámese bares, llámese cafeterías, llámese voy a ir a este sitio porque si no, no puedo vivir, etcétera, etcétera. Quiero creer. Pero por si acaso el Señor nos está dando ese tiempo hermoso para cambiar eso. Por eso vamos otra vez a Salmo 119. Donde vamos a preguntar al Señor, Salmo 119, estamos, versículo 26. ¿Estáis conmigo? Dice el versículo 26 del Salmo 119. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Hermanos, tenemos que aprender a meditar en la palabra. Tenemos que aprender a refugiarnos durante estos días en la palabra. No en lo que se acabó, no en lo que nos han dicho que no se puede hacer. Y decimos que dentro de unas semanas todo volverá a la normalidad. Hermanos, espero que no sea así. Espero que dentro de unas semanas tu normalidad y mi normalidad no sea la de hace un poquito tiempo. Por eso cuando leemos la palabra, las exhortaciones que recibimos son dolorosas, porque las escuchamos con nuestra razón, las escuchamos con nuestros pensamientos. Pero si aprendemos a pasar tiempo con Dios, esas respuestas que vamos a leer en la Biblia, que quieren ayudarnos a resolver nuestras inquietudes, no van a ser tan dolorosas. Incluso, como dice algún salmo, tu palabra me es más dulce que la miel. Por eso pasar por la Biblia sin intimidad con Dios es ver letra solamente. Y la letra en sí no es suficiente para proporcionar cambios. Por eso, por medio del compañerismo que podemos desarrollar estos días, algunos tenemos en casa a los cónyuges y si estás solo o sola, seguro que tienes el WhatsApp, seguro que tienes manera de ponerte en contacto y con alguien. Y lo más rico, ahora podemos llamar sin prisas. Ahora no podemos decir, espera, que te tengo que colgar, que tengo que entrar a trabajar. Ahora podemos aprovechar el WhatsApp o el teléfono o el ordenador para acercarnos a los hermanos a compartir esas dudas que tenemos, esas inquietudes que tenemos. Porque la palabra nos dice, acompañadme, por favor, Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, está de los últimos, Hebreos, hacia el final. Hermanos, estos días tenemos que aprender a ubicar dónde están los libros para que cuando nos volvamos a ver en el local, todos así rápidos, rápidos. Hemos llegado a Hebreos, Hebreos capítulo 13. Capítulo 13, verso 3. Espera, perdón.
No, al revés, al revés. Hebreos 3. Hebreos 3. Hebreos 3, 13. Perdón, los que habéis apuntado, cambiar. Hebreos 3, 13. Dice, antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es hermoso cuando podemos preguntar a alguien. Es hermoso cuando podemos compartir con alguien. Mira, esto que he leído me llama la atención. Mira, me han mandado por WhatsApp este versículo o este pensamiento. Oye, y qué bueno, qué bien me hace. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hermanos, seamos valientes en compartir lo que nos une. Seamos valientes en compartir esas reflexiones que a buen seguro se están produciendo estos días. Por eso es muy hermoso acercarse a la palabra en esa actitud de pedirle al Señor, Señor, revélame todo eso que se nos ha hablado estos días pasados. Señor, no permitas que pase, no permitas que quede como una llamada, no permitas que sea un susto, nada más. Vamos a Proverbios 27, a continuación de Salmos. Proverbios 27. Versículo 17. No, espera. Hoy no sé qué he hecho yo con mis apuntes hoy, pero a ver. Proverbios. No, dejamos este. Le apunté mal. Lo apunté mal. Por tanto, hermanos, sintámonos en la libertad de acompañarnos en la oración. Os animo a que os unáis a esos distintos medios de oración que estos días estamos teniendo. Ya nadie puede decir que tengo pereza en salir a la calle. Hermanos, por medio de los WhatsApp podemos orar juntos. Recordad, como dice la palabra, cuando oramos en unidad. Cuán importante es eso. Por eso estamos hablando de buscar una comunión previa con Dios. Estamos buscando de aprender estos días a buscar a Dios, para así luego tener que bendecir y compartir con mis hermanos. Yo veo, cuando hablo con las personas de la calle, cómo las personas están desorientadas. Cuando tú compartes que estamos viviendo algo histórico, te miran así como diciendo, bueno, esas cosas se escriben en los libros. Pero, ¿por qué no decirlo? Estamos siendo testigos de un cambio. Y debido a que esas fechas son históricas, tenemos que tomarlas como especiales para ti y para mí. Con más motivo, tenemos que aprovechar estas oportunidades para acercarnos a buscar a Dios. Tal vez, como hasta ahora no lo habíamos hecho, tal vez tú puedes decir, allí donde estás, no sé escuchar su voz y por tanto no entiendo muchas de sus exhortaciones. Pero estamos a tiempo de aprender, porque tenemos que entender que no todo lo que hay en nuestra mente nos sirve para afrontar la época que nos está tocando vivir. Por eso hay nerviosismo, por eso hay incomodidad. Recordar que las cosas que salen de nuestra mente, a la postre es todo lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Y cuando vamos a la palabra de Dios, algunos de esos pensamientos son cambiados. Hay una frase que a mí me gusta mucho, ya me la habéis escuchado muchas veces, cuando digo, tenemos que desaprender. O sea, tenemos que
sustituir algunas cosas que están en nuestra mente por las cosas de Dios, por esas cosas que descubrimos en la Biblia, a pesar de que muchas veces incluso podemos decir, uy, esto ya lo leí en otra ocasión, pero no lo entendimos, tal vez hasta este día. Por eso, hermanos, aprovechemos este tiempo para decirle al Padre que nos muestre, Señor, ¿qué hay que corregir en mi vida? Te animo a que aprendas a buscarle. Y si no sabes cómo, llámanos, ponte en contacto con nosotros. Tal vez podemos darte unas pautas, pero por favor, no dejes pasar la oportunidad. Vamos otra vez al Salmo 119. Salmo 119, en el versículo 59, ¿tenemos? Salmo 119, en el versículo 59, fijaos lo que dice. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Vamos al versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Ojalá el Señor nos ayude a que estos días, esto que hemos leído, pueda empezar a ser una realidad en nuestra vida. El Padre nos está hablando y hemos de escucharle. Dentro del Salmo 119, fijaos el versículo 71, 7.1, 119, 7.1. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermanos, si no escuchamos al Señor, a su tiempo seremos humillados. O el versículo 80, dentro del Salmo 119. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. ¿Os dais cuenta? Hay un proceso gradual. El Padre se comunica, el Padre nos habla y nos da, vamos a decir, un tiempo para que reflexionemos, para que pidamos ayuda, para que apliquemos esos cambios a nuestra vida. Y como estamos viendo ahora, que ya estoy terminando, si no escuchamos su palabra, tal vez sí o sí vamos a ser humillados. Por eso aprovechemos estos días para aprender a comunicarnos con el Espíritu Santo, el cual, además de comentarnos las cosas del Padre, acordémonos ese versículo tan precioso que dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es ese intermediario en el cual no hay confusión, en el cual no hay equivocaciones. Y en la medida que aprendemos a hablar con Él va a llevar nuestras oraciones al Padre sin perderse ninguna coma. Sabemos que en nuestra naturaleza humana necesitamos sentir la presión, la necesidad entre la espada y la pared para que busquemos cambios. Porque en la medida en que nos sentimos cómodos, en la medida en que nos sentimos confortados, no buscamos esos cambios. Y el Padre nos ha traído a este tiempo, no dudemos, para buscar esos cambios, para realizar esos, vamos a decir, ajustes. Porque no tenemos que ser pesimistas, tenemos que verlo como algo hermoso, porque el Padre dice en su palabra que Él pone en orden, pone en disciplina a los que ama. Entonces, tenemos que recibirlo. Tenemos que, aunque sea acércate al Padre y dile, Señor, no he entendido. Señor,
presiento que esto no va conmigo. Si eres capaz de pensar eso, díselo a Dios, díselo a Dios. Y te vas a sorprender cómo Él te va a traer algo. Y así como hemos leído que decía Pablo que por medio de lo sexual podemos llegar a profanar, a contaminar nuestro cuerpo cuando nos unimos en condiciones que no son las adecuadas. De la misma manera, aquellos que hemos dicho sí a Jesús, aquellos que hemos dicho sí a Dios, nos estamos dejando contaminar, nos estamos dejando ensuciar por tantas cosas que no le agradan a Dios. Y estamos adoptando un estilo de vida basado en la desobediencia al Padre. Acordaos lo que leíamos al final. Hemos sido comprados por elevado precio. Por eso aprovechemos estos días para reiniciar nuestro sistema operativo. Estos días donde los colegios se trabaja con ordenadores, en muchas empresas se trabaja con ordenadores. Tal vez tú estás en el ordenador, tal vez para otras cosas, pero yo te animo a que te acerques a la Biblia, pidiéndole al Padre que te ayude a producir esos cambios. Tal vez alguno le diría al Señor, Señor, ¿puedes instalar el 2020 de nuevo? Porque tenemos un virus. Pero tú y yo tenemos el virus del pecado. Tú y yo hemos vivido en nuestra mente ese pensamiento tan bonito que decimos, el pecado no se enseñorea más de mí. Pues demostrémoslo. Digámosle al Padre que nos traiga a la mente esas áreas que aún no están bajo su control. ¿Te animas a hablar con el Señor? Yo sí quiero animarme. Te invito a que cierres tus ojos e inclines tu cabeza. Señor, queremos darte gracias por las palabras de Pablo cuando él plantea que no todo es lícito. Señor, permítenos acercarnos a la búsqueda de ti, de tu persona, poniendo en orden nuestras vidas. Señor, estos días pasados, tú has denunciado una serie de pecados, los cuales estaban siendo ya causa común en nuestras vidas. Señor, tú has denunciado que esa actitud no te agrada. Tal vez tienes dudas al respecto, hermano. Tal vez no las tienes todas contigo. Pues dile a Dios que te ayude. Dile a Dios que te muestre. Recuerda, no tenemos tanta prisa estos días. Por favor, experimenta ese tiempo. Dentro de unas semanas vas a decir que no puedes. Pero estos días, por favor, te animo a que experimentes ese buscar a Dios de una manera especial. Señor, enséñame a desearte. Señor, enséñame a acercarme. Señor, enséñame a meditar en tu palabra. Señor, enséñame a escuchar tu voz. Señor, tú dices en tu palabra que eso es lo que te agrada. Y tú dices en tu palabra que si no obedecemos, nos vas a humillar. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aprovecha este tiempo. Aprovecha estos días. Estamos en contacto y seguimos viéndonos. Bendiciones